tardes. Hoy vamos a presentar el trabajo de riesgos laborales por María Isabel Turizo, Carolina Hurtado y mi persona, Melissa Vanegas, de la ficha 276-8556. Primeramente nos vemos nuestra área de incendiación, la cual a su lado izquierdo tiene un riesgo eléctrico. Por acá tenemos un riesgo locativo, el cual es de caída por el piso mojado. Por acá tenemos uno igual, también por el piso mojado. Y por acá tenemos un manual de cómo utilizar el primer material para limpiar las bacterias. Acá tenemos nuestra área de lavado de manos, en la cual hay dos áreas funcionales. Nos dice que debemos hacer un buen uso del jabón de manos, mantener la distancia y donde podemos depositar nuestros residuos. En este lugar tenemos el área de esterilización, el cual es solamente permitido para personal autorizado. A la izquierda tenemos la ruta de evacuación y acá en la sala de espera nos encontramos con el extintor, el cual está ubicado en un mal lugar. Sean todos bienvenidos al área de manicura, donde en algunas ocasiones encontramos riesgo público. Bueno, aquí tenemos la señal de la ruta de evacuación que dirige hacia afuera. También encontramos algunas prohibiciones como el prohibido la entrada de animales, generar incendios debido a que tenemos muchos químicos que pueden provocarlos. También tenemos el prohibido arrojar basura donde no se debe, ya que aquí tenemos las canecas de basura. Bueno, aquí tenemos la mesa de recepción, la zona de recepción, donde tenemos un teléfono de emergencia y encontramos también la zona de algunas prohibiciones sobre lo que no se puede permitir aquí en nuestra zona de manicura. Tenemos el prohibido fumar y el prohibido ingerir alimentos. En la zona de manicura encontramos diversos riesgos, como por ejemplo el riesgo ergonómico, el riesgo psicosocial, podemos estar expuestas a un riesgo biológico y encontramos algunas señales de uso obligatorio, como por ejemplo el uso de guantes, de gafas, de tapabocas, de gorro y el uso obligatorio del uniforme. Bueno, en este espacio encontramos el riesgo mecánico que puede ocasionar accidentes. Aquí encontramos el riesgo eléctrico debido a que hay muchos corrientes. Aquí tenemos nuestros equipos de primeros auxilios. Y por último tenemos el riesgo químico. Bueno, riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada o agentes químicos los cuales pueden producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Tenemos también su prevención, las cuales serían las siguientes: el leer atentamente la etiqueta de su uso, no manipular el producto sin haber leído y comprendido todas las indicaciones de seguridad, mantener fuera del alcance de los niños y no mezclar nunca productos con otros, adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales y en orden, y limpieza, prohibición de comer, beber, fumar en los lugares de trabajo, uso de ropa y limpieza de la misma y limpieza del lugar de trabajo. Riesgo físico se refiere a aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador. Tenemos la prevención, que serían las siguientes: limitar tiempos de exposición, adecuado mantenimiento de equipo de trabajo, vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos, establecer descansos
cortos y frecuentes a lo largo de la jornada y adoptar buenas posturas de trabajo. El riesgo físico-químico es aquel que por elementos, objetos, sustancias o fuentes de calor bajo circunstancias específicas, ya sea de inflamabilidad, combustibilidad o defectos, pueden generar incendios, explosiones, las cuales pueden generar daños graves humanos y materiales. Esto se puede generar por maltratado a las sustancias, también por la saturación de vapores combustibles, por las reacciones de sustancias incompatibles, y se pueden evitar o saber sobrellevar teniendo extintores y rociadores, creando rutas de evacuación y procesos de evacuación. También saber la compatibilidad química de los productos que utilizamos y tener un almacenamiento seguro de estos. El riesgo eléctrico. Esa es la posibilidad de que el cuerpo humano esté en contacto con la corriente eléctrica, la cual puede causar quemaduras e incluso la muerte. Nosotras estamos constantemente expuestas a este riesgo, ya que trabajamos con elementos eléctricos como el drill, la ponchera de manicura y pedicura, la lámpara OLED, entre otros. También están en nuestro ambiente, como lo son los cables de luz, los enchufes, los interruptores, las luces LED, etc. Y para evitar eso se debe hacerlas revisar de un profesional de este ámbito periódicamente. Bueno, el riesgo biológico es la posibilidad de exposición a microorganismos que generan enfermedades en nuestra área laboral. Bueno, eso se puede transmitir por medio de los fluidos o el contacto a áreas infectadas, y se puede pasar de un usuario a otro o incluso a nosotras mismas. Bueno, para evitar eso se necesita un buen lavado de manos antes y después de cada usuario. También utilizar guantes de nitrilo, un respirador filtrante o al menos tapabocas, utilizar gafas protectoras, utilizar el uniforme, también proteger grietas de la piel, evitar tocar fluidos como la sangre o el vómito, utilizar más que todo herramientas de trabajo desechables o esterilizarlas muy bien después de cada procedimiento. También está utilizar un basurero específico para los desechos y mantenerlo bien tapado, entrar aire fresco, tener nuestras vacunas, entre muchas prevenciones que hay. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el riesgo locativo. Un riesgo locativo en el área laboral son las condiciones de la zona geográfica, las instalaciones o espacios de trabajo que no cumplen con un orden, aseo o elementos de bioseguridad en cada área de trabajo, y estos pueden ocasionar un accidente, como por ejemplo la falta de señalización, superficies de trabajo defectuosas, estructura del trabajo en malas condiciones o inclusive un piso en mal estado. Esto se puede prevenir conservando un orden adecuado en el área laboral y tener un espacio amplio en mejores condiciones, donde los objetos no estén obstaculizando el paso, las herramientas de trabajo se encuentren en su respectivo lugar y que el aseo esté muy bien distribuido para así permitir una movilidad correcta. Riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como estatus laboral, el agotamiento o la depresión. La prevención serían las siguientes. Estas medidas preventivas deben apoyarse en adecuar la carga y ritmo de trabajo a los trabajadores, fomentar estrategias de comunicación entre los distintos niveles, establecer sistemas de resolución de conflictos y mejorar la motivación a las personas. Riesgo público. El riesgo público son aspectos, situaciones o actos que se viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas. Este tipo de riesgo se relaciona con el tránsito y la violencia. Como prevención tenemos lo siguiente: tratar de calmar a las personas y tener un vigilante para que esté pendiente si se presenta algún conflicto y pueda tener control sobre ello. Ahora les voy a hablar sobre los riesgos biomecánicos.
Bueno, un riesgo biomecánico es cuando una persona se desgasta por exceso de fuerza, una fuerza mal hecha o malas posturas y por ello se puede lesionar físicamente. Estos riesgos se pueden ver reflejados en exceso de fuerza, un cambio brusco de posición que puede generar lesiones musculares, como por ejemplo la tensión que se genera en los músculos que están asociados con el cuello y los hombros debido a la mala inclinación de la cabeza. También se percibe dolores de espalda, dolores en los tendones de la muñeca, también en los brazos y entre otras por conservar una misma postura. Por último están las pequeñas lesiones en el músculo aductor del pulgar, o sea, este de aquí, que se encuentra entre el dedo índice y entre el dedo pulgar. Bueno, otros riesgos biomecánicos son compromiso de la columna vertebral por posturas encorvadas o reiterativas y sobreesfuerzos. También el cansancio como desgaste visual a causa de tanta iluminación del espacio. Mala circulación que produce calambres y entumecimiento. Por último tenemos las prevenciones. Bueno, se puede realizar pausas activas entre actividades laborales con una duración aproximadamente de 10 minutos. Respecto a la fatiga visual o escasa luz, se debe mantener una buena iluminación en el espacio de trabajo, donde la manicurista no esté sobreesforzando la vista, y realizar desplazamientos cortos en el área de trabajo para la activación muscular y la adaptación física cardiovascular. Riesgo mecánico. Un riesgo mecánico es como por ejemplo cuando la manicurista se accidenta o se lesiona por hacer un mal uso de los implementos de trabajo. Como por ejemplo tenemos la exposición a equipos eléctricos o elementos de trabajo que pueden ocasionar quemaduras o descargas eléctricas. Cabe recalcar que estas quemaduras son debido a los químicos que se utilizan para el retiro de las uñas artificiales. O estos mismos químicos se pueden encontrar en los materiales de trabajo, por ejemplo en los esmaltes, en los monómeros, en los acrílicos y entre otras. Asimismo, la manicurista está expuesta a reacciones alérgicas o intoxicaciones por estas mismas sustancias. Por otro lado, si una lámpara de secado llega a provocar un corto, existe la probabilidad de que pueda ocurrir un accidente. Bueno, ya para finalizar con estos riesgos, tenemos que manipular utensilios afilados u otros elementos peligrosos como tijeras, punzones, pinzas o máquinas pueden ocasionar golpes, cortes o fracturas si no se emplean correctamente. Bueno, ya para la prevención se puede recomendar que se debe asegurar que toda la maquinaria esté debidamente protegida e identificada según su uso. Los empleados no deben quitar los protectores a menos de que las máquinas esté bloqueada y etiquetada, y no operar el equipo a menos de que los protectores estén en su lugar. Bueno, también se debe capacitar a los empleados sobre las reglas de protección en sus áreas y asegurarse de las protecciones de que las máquinas permanezcan en su lugar y sean funcionales. Bueno, así como también que los empleados deban aportar muy bien su uniforme y todos los elementos para proteger su bienestar. Bueno, en base a lo presentado, se puede concluir que es de vital importancia estar atento a los factores internos y externos que puedan convertirse en un riesgo en nuestra labor. En conclusión, podemos decir que en todo momento se está expuesto al riesgo y es responsabilidad de cada uno velar por su bienestar y el de las personas en el lugar de trabajo.